Vivimos una época de inmediatez. Todo es ahora. Pedís comida y llega en minutos. Mandás un mensaje y esperás respuestas al instante. Publicás algo y contás los likes en segundos. Pero el cuerpo no funciona así. El cuerpo no tiene apuro, tiene procesos. Y si querés cambiarlo, ya sea para mejorarlo, fortalecerlo o hacerlo más resistente, vas a tener que respetar esos tiempos. No porque sea lento, sino porque es inteligente. Cuando empezás a correr, algunas cosas se sienten rápido, más energía, mejor humor, una sensación de logro, pero otras, las más profundas, llevan semanas o meses. No se construye un corredor en 10 días, se construye con repetición, descanso y adaptación. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando empezás a correr? En los primeros días, tu sistema nervioso central empieza a coordinar mejor el movimiento. Aprendés a correr, literalmente, no solo a nivel muscular. También tu cerebro empieza a trazar nuevos caminos de control y eficiencia. En las primeras semanas, el corazón se vuelve más eficiente, baja tu frecuencia cardíaca en reposo, mejora el volumen de sangre por latido y tu cuerpo se oxigena mejor. Entre la segunda y la cuarta semana, se activan procesos como la angiogénesis, que es la creación de capilares en tu sistema circulatorio. También aumentan las mitocondrias en las células musculares, que son estructuras que funcionan como centrales energéticas, convirtiendo al oxígeno y a los nutrientes en energía útil para moverte. Y también en este periodo logramos una mejor utilización de los sustratos energéticos, es decir, la glucosa y las grasas. Ya a partir del primer mes, tu cuerpo empieza a gestionar mejor el esfuerzo. Ya no jadeas tanto, no te quemás a los 5 minutos. Sentís que podés correr con más ritmo y durante más tiempo. Recién en el segundo y tercer mes empiezan los cambios más visibles, tanto en la composición corporal, en la postura, en el tono muscular y en la manera de desplazarte. Y si sostenés el proceso, en 6 meses vas a sentirte otra persona. Expectativas comunes versus realidades biológicas. Muchos empiezan a correr con una expectativa muy puntual. Quiero bajar de peso, quiero correr una carrera de 10 kilómetros, quiero mejorar mi tiempo. Y cuando no lo logran en 2 o 3 semanas, aparece la frustración. Pero la verdad es que estos resultados no solo tardan, muchas veces llegan también de forma inesperada. Porque el cuerpo primero necesita adaptarse internamente, consolidar el nuevo estímulo y aprender a recuperarse. Y durante ese proceso no se trata de que no esté pasando nada, se trata de que está pasando todo, pero por debajo de la superficie. Mientras vos pensás, no estoy mejorando, tu corazón está aprendiendo a latir más lento, tu cuerpo está construyendo más vasos sanguíneos, tus músculos están aprendiendo a ahorrar energía, tu cabeza está desarrollando disciplina, constancia y resistencia mental. Y un día, sin aviso, algo cambia. Corres 30 minutos seguidos por primera vez, por ejemplo. Te sentís liviano en un fondo largo, bajás unos minutos una distancia sin buscarlo, y ahí te das cuenta de que todo ese tiempo que parecía perdido fue en realidad tiempo de construcción. La trampa del apuro. Cuando apurás a tu cuerpo, con más volumen, más intensidad o más exigencia de la que podés sostener, no estás acelerando el cambio, estás saboteándolo, porque el cuerpo no responde al castigo, sino al estímulo justo, repetido, sostenido. El progreso saludable es una curva, no un salto. Además, cada cuerpo tiene su historia, su base previa, sus capacidades de adaptación. 2 personas con el mismo plan pueden tener mejoras muy diferentes. Por ejemplo, una puede progresar en 2 semanas, otra tardar 6, y las 2 están bien, porque lo que importa no es cuánto tardás, sino que no te bajes antes de tiempo. Y ahora la pregunta es, ¿cómo sostener todo esto cuando no vemos resultados? Simple, no mires solamente al reloj o a la balanza. Pregúntate, ¿me siento mejor? ¿Descanso mejor? ¿Estoy más firme? ¿Me cuesta menos salir a entrenar? Y acá algo muy útil puede ser escribir cómo te sentís después de cada entrenamiento. Vas a notar que las sensaciones cambian más rápido que los números.
También podés hacer fotos o registros quincenales, pero no diarios. A veces el progreso es imperceptible en lo inmediato, pero evidente en la retrospectiva. Y algo que nunca falla es recordar siempre por qué empezaste, porque eso no cambió y es más fuerte que cualquier frustración momentánea. Conclusión. Correr no es como apretar un botón. Correr es sembrar, cuidar, regar y dejar que el cuerpo florezca cuando esté listo. No te desesperes por ver resultados. Desespérate por sostener el proceso. Porque si lo haces, los resultados llegan. Siempre. Si este video te gustó, como siempre, déjale tu me gusta y ayúdame compartiéndolo en tus redes sociales o con tus contactos de WhatsApp entre personas a las que les interesen estos temas y este video también pueda servirles. Nos vemos en el próximo de este canal para el que falta poco. Abrazo de Finisher para todos.